Epistemología socioanalítica. El método transvalorativo. Autor: Licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista. Parece muy simple y evidente, sin embargo es necesario reafirmarlo: el conocimiento aislado, obtenido por un grupo de especialistas en su estrecho campo de acción, no tiene ningún valor por sí mismo. Solo cobra valor a través de su síntesis con todo el resto del conocimiento y solo en la medida en que realmente contribuya, en esa síntesis, a dar respuesta a la pregunta: ¿quiénes somos? Erwin Schrödinger. Preliminares. No debemos dejar de insistir en el acierto de las posturas epistemológicas que consideran que los conocimientos y verdades aisladas en disciplinas y campos del saber igualmente estancos, con sus especialistas en sus estrechos campos de acción y de percepción viciada por la visión de túnel, no poseen mucho valor epistémicos. Solo cobran valor al ser transvalorizados o resignificados en otro nivel de integración o abstracción lógica que tampoco debe estancarse en tal momento dialéctico. Pero más aún, tales saberes cobran valor si responden a la pregunta: ¿quiénes somos? Con este objetivo, presentamos el método transvalorativo de Rheingambrer y Etziana a partir de su filosofía de la transvalorización de todos los valores. Este método es lo que nos permite la incorporación y superación en otro nivel de los aportes disciplinares dispersos. O mejor, la Aufhebung hegeliana. A partir de principios rectores propios del socioanálisis, el método constituye el instrumento para resignificar todos los aportes disciplinares que, en su ámbito disciplinar son parciales, por lo que, su reinterpretación, articulación y asimilación en un punto de vista mayor nos permiten una nueva visión transdisciplinar y constructiva. Es también la posibilidad de trascender las transducciones de un razonamiento humanista que va de singular en singular, atrapado en la inmediatez de los casos y sin poder realizar una mirada transdisciplinar más amplia. Es por ello que el método transvalorativo constituye el método transdisciplinar por excelencia. El método transvalorativo. El término más acorde con este método es Aufhebung, por sus características de interpretar, resignificar, transformar e incorporar en un nuevo nivel transdisciplinar, superado, los aportes de las disciplinas humanísticas dispersas: psicología, neurociencias, sociología, antropología, filosofía, etc. Efectivamente, el método transvalorativo incorpora en un nuevo nivel conceptual los aportes que en las respectivas disciplinas resultan parciales, como muchos conceptos de la psicología, la sociología, antropología, etc. La psicología no estudia el sujeto total sino un sujeto psíquico, por lo que, los aspectos sociológicos, antropológicos, históricos, etc., deben ser transvalorizados e integrados dialécticamente en un nivel superior. Si bien, sabemos que las humanísticas acuden a diversas disciplinas como la antropología, lingüística, sociología, etc., el enfoque resulta menor desde lo inter y multidisciplinar, centrándose las investigaciones desde el enfoque unidisciplinar, sin afán de una nueva dimensión de estudio. En todo caso, la disciplina que utiliza conceptos de otras disciplinas es reducida al rango de ciencias auxiliares, olvidándose que los conceptos de otras ciencias pueden controvertir y transvalorizar los propios conceptos, o al revés. Es lo que podemos considerar como transvalorización, desde un enfoque transdisciplinar. Sin embargo, no podemos considerar el enfoque como un inclusionismo hegemónico, en un plano diferente, porque la dialéctica y las investigaciones mantienen los intercambios, reflexiones, experiencias, etc., en una dinámica continua. Se resignifican todos los conceptos aunque fundados en un nuevo objeto de estudio, el destino como concepto holista, con afán de integración conceptual en aras de una visión totalizante, pero sin caer en sistemas cerrados y absolutos. Es decir, la destinología aspira a la afirmación constructiva y deconstructiva del sentido de la vida, para las que considera aportes fragmentarios, dispersos en diversas disciplinas, pero que al ser resignificados o transvalorizados, adquieren nuevos sentidos. Transignificación. De esta manera, el método transvalorativo constituye un método interpretativo de los aportes fragmentarios de los diversos objetos de estudios igualmente enajenantes. La subjetividad constituye algo más que los diversos segmentos estudiados por las diversas disciplinas humanísticas, y para hacer honor a la realidad total de la subjetividad, necesitamos métodos y marcos teóricos holistas y de aperturas. Es decir, debemos transvalorizar lo subjetivo, lo intersubjetivo y lo transsubjetivo como plano integrador.
Podemos adelantar que una transciencia que abarque a todas las humanísticas desde un enfoque constructivo y dialéctico, requiere de un método de este tipo. En un momento dado de la investigación, denominé humanología a una transdisciplina de esta naturaleza. Transvalorización en nuevo plano. El método transvalorativo nos lleva a que los aportes disciplinares deban ser reinterpretados en otro nivel de integración dialéctica. Este método obliga a la reformulación de los conceptos disciplinares para ubicarlos en el concierto de significaciones correspondientes al nivel humano de integración, Joseph Leger. Es decir, el proceso asimilativo no consiste en un mero asimilar porque cada concepto es significado en el marco de un objeto de estudio que le brinda otro sentido. En sociología, el concepto de hábitus, por ejemplo, alude al sistema de disposiciones y esquemas con que un sujeto opera en la sociedad. Pero dice mucho más si lo reformulamos a la luz de nuestro concepto de programa para ser, desde los aportes de José Ortega y Gasset y otros autores cruciales de la propuesta como Sartre, Simmel, Sondy, etc. De esta manera, el hábitus constituye el programa social, en consonancia con las determinaciones e influencias sociales, de clases, la cultura, los legados, etc. Podemos sostener entonces que la transvalorización del concepto de hábitus nos lleva a un hábitus que destina, porque es un programa social. Claro es que el debate se continúa en sus diferencias con el concepto de programa, tanto en sus relaciones diferenciales, opositivas y relativas con otros conceptos. El nivel humano de integración, Joseph Leger, obliga a la Aufhebung hegeliana a incorporar de manera reformulada y superada un concepto en otro plano mayor o en el marco de un nuevo paradigma que podemos denominar humanología. Indefectiblemente, nos vemos llevado a un nuevo plano y dimensión humanológica. Ello implica la transvalorización o transsignificación de todos los conceptos, métodos y paradigmas. La transsignificación no consiste meramente en una resignificación sino, sobre todo, la reinterpretación de todos los conceptos desde una nueva mirada, óptica, paradigma, nivel, dimensión o punto de vista que abarca las propuestas de todas las disciplinas implicadas. Cada disciplina estudia un segmento de una realidad humana única y total, con la ilusión de que abstrae o conceptualiza la totalidad de caracteres del mismo. Esto constituye un error de estimación, una ilusión porque no podemos generalizar las características del ser humano a partir de visiones fragmentarias como el de la psicología, la sociología u otras disciplinas. El valor de un concepto es parcial si lo consideramos en su sentido inicial, a saber, la disciplina que le dio origen. Mejor dicho, la conceptualización originaria sufre una reformulación al ser concatenada con otros conceptos de un nivel, dimensión o plano superior. Tal plano, nivel o dimensión es el nivel humano de integración que no se reduce a sus aspectos psicológicos, aunque todos los aspectos humanos conlleven implicancias psicológicas. De la misma manera para los aportes más elementales, como los aportes de la biología, las neurociencias, etc., que adquieren otro sentido cuando son analizadas a la luz de un sujeto holista. Si acudimos a la metáfora del ordenador, veremos que los programas informáticos constituyen una proyección de nuestra mente, de nuestro programa de vida, y no al revés como pretenden las ciencias cognitivas. Pero aún más, podemos considerar desde el nivel sociológico que cada sociedad programa a sus individuos merced a programas de clases, programas étnicos, determinaciones culturales, lingüísticas, ideales, etc. A su vez, si entrevemos una idea a la luz de los aportes antropológicos, podemos percibir que es diferente en cada cultura y sociedad, en cada etnia. De modo que, lo que podemos considerar como la regla de adecuación de un concepto a los demás, implica además su transdefinición o transvalorización según el enfoque perspectiva transdisciplinar. Transformación de conceptos y paradigmas. Insistir en la Aufhebung hegeliana tiene ese sentido. En ella, un concepto es incorporado y superado como significación y desde una visión transdisciplinar en un paradigma holista, constructiva, aunque no de cierre. Como el ejemplo el concepto de identificación en psicoanálisis. Desde el eje del sujeto asistimos a asunción de modelos, de rasgos identificantes, de programación de la subjetividad y de modelos propiciatorios. Incluso su dinámica en procesos patológicos, como la melancolía, etc., sin embargo, podemos reconsiderar la identificación como transmisión de vida psíquica, de modelos y averías, de males de archivos, etc.,
desde una generación a otra. Es decir, la identificación aparece como proceso de transmisión de modelos de padres a hijos de una generación a otra. Pero no solo el simple acto de transmisión, porque los padres proyectan sus propios programas de vida en sus hijos, y así, transvalorizamos la identificación como faceta de un proceso de programación con sus respectivos programadores, linajes, padres, familia, medios, clases, sociedad, etc. Desde la conatología espinosiana como propuesta, la identificación aparece como uno de los recursos para perseverar en ser, incluso a través de los hijos. Es decir, la proyección transvalorativa de los conceptos desde diversas disciplinas nos llevan a convergencia de sentidos, de resignificaciones, y de verdaderas transformaciones cuando el concepto muta en otro sentido, transsignificación. Pero aún, el propio concepto debe ser transvalorizado y podemos sostener que la idea de identificación como adecuación a modelos, a sus insignias, a su punto de vista, etc., no se corresponde con nuestras apreciaciones. Es imposible que un ser se repita en otro sin que medien variaciones o cambios. A no puede ser igual a B sin cambios. Y ello merced al proceso de interpretación del sujeto que asimila, pero reformulando modelos, ideas, ejemplos, etc. Lo que un sujeto recibe como modelo de identificación es interpretado y asumido en el sentido en que el sujeto le otorga. Cuando asiste a identificaciones múltiples, la denominamos transidentificación. De modo que la interpretación transmuta el sentido de los modelos de identificación alejándose de todo mecanicismo. Incluso, desde nuestro paradigma, podemos asistir a que un mismo modelo recibe interpretaciones no solo del sujeto porque además intervienen linajes, como la línea materna en relación a los ejemplos paternos y sus apreciaciones disímiles. De modo que, un niño recibe diversas versiones respecto de un mismo modelo, aunque el suyo sea la interpretación legitimada como verdad. Un joven había asumido el modelo paterno a su manera, con sus insignias típicas, pero cuando un día asistió a la opinión del abuelo respecto de su propio padre, sus ideas cambiaron. De esta manera, los paradigmas y conceptos cambian al ser englobados en un nuevo sentido abarcador, transignificación, y que le da especificidad transdisciplinar. Todos los conceptos humanísticos cobran nuevo sentido al ser reinterpretados a la luz del nuevo paradigma humanológico y en aras de una perspectiva constructiva, afirmativa del ser humano. Sin embargo, debemos aclarar que no nos anima el afán de sistema y menos en el sentido cerrado, porque los aportes sufren modificaciones en sus respectivas disciplinas de origen. De modo que, debemos atenernos a los criterios epistemológicos manteniendo la dialéctica transdisciplinar de aperturas y cierres siempre provisionales. Integralidad, aperturas y dialéctica. En aras de una visión integral del ser humano, no podemos adscribir a la propuesta de disciplinas fragmentadas, divididas, aisladas desde una visión parcial del ser humano. Partimos así de la necesidad de una hipótesis central que aglutina los fragmentos del ser humano promovida por las diversas disciplinas aisladas. Lo que todas las ciencias humanas estudian es el ser humano desde ópticas e hipótesis diferentes, pero todas fragmentadas, llevando a una visión desarticulada del mismo. Luego, y como argucia epistémica, se generalizan descubrimientos disciplinares a todo el objeto de estudio, como extrapolación, generalización indebida y error epistemológico. Podemos observar a distintos especialistas como psicólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos, trabajadores sociales, psicoanalistas, etc., profundizar sus respectivos objetos de estudios tomados como un todo, cuando el mismo objeto de estudio es un fragmento del ser humano en su sentido total. Se toma la parte por el todo y se generaliza descubrimientos estancos al resto de la humanidad. Coexisten así visiones contradictorios, parciales, abstractos, con confusión de causas y efectos, falsas causalidades, desde una disociación epistémica preocupante. Sin duda nuestro psicoanalista no percibe la necesidad de que el deseo, el goce, el aparato psíquico, la subjetividad, etc., deban ser concatenadas en un nuevo nivel de sentido y elaboración transdisciplinar. Lo disciplinar se debería continuar en una espiral dialéctica que conduce a lo transdisciplinar. De lo contrario, se generalizan y extrapolar conceptos de un nivel al nivel social, familiar, cultural, etc. Sabemos que la alienación social trueca en alienación disciplinar, aunque ello no se perciba en su sentido fuerte en el ámbito de cada disciplina aislada. Sabemos también de la lucha ideológica a nivel de las representaciones e instituciones, por lo que,
nuestro deber ético es la lucha por una visión multi y transdisciplinar consecuente con la complejidad del ser humano. Nuestro objetivo debe ser la subjetividad como estudio integral de la subjetividad. Este proceso de alienación histórica se acompaña del monopolio de los saberes considerados como válidos por paradigmas e instituciones que no se caracterizan por la inclusión sino por la segregación de la diferencia, la demonización e incluso la lucha legal por defender saberes considerados exentos de aspectos problemáticos. Es decir, se defienden certezas y lejos ha quedado la consideración de las ciencias como paradigmas y conjunto de hipótesis provisional. Programados como la Acrópolis del saber, muchas universidades se dedican a defender disciplinas aisladas deteniendo el progreso de las ciencias no desde el menor saber a otro de mayor sino desde lo unidisciplinar hacia un uso hegemónico de los aportes y de préstamos de saberes que tornan en simples ciencias auxiliares a tales disciplinas. Podemos volver a considerar al profesional aislado en su saber y sus procedimientos o ritos, fundados en su mito de ideas consagradas. Tomemos a un psicoanalista y su sistema nosológico como conjunto, articulado, de cuadros o psicopatologías que le sirven como timón de sus intervenciones y objetivos de curas. Si tal profesional no se sale del campo limitado de su ciencia o práctica, utilizará sus hipótesis como certezas clínicas llegando a rotular o etiquetar y recluir a los pacientes en series esquizofrénicas, neuróticas, etc. Pero, si el mismo profesional hace interciencias, cruza su campo con los logros de otras disciplinas y prácticas, muy pronto considerará que sus conceptos operan una significación, resignificación recíprocas, desde aportes de otros campos. Incluso lo que llamamos transvalorización de todos sus conceptos merced a la nueva óptica que supera a la mirada en visión de túnel. Esto también llevaría a una visión no alienada de la vida y evitaría el etiquetaje y las demonizaciones avaladas desde las ciencias. Entonces, debemos transvalorizar el estado fragmentario y alienado de nuestras disciplinas vinculadas con una sociedad enajenada. Quizás podamos imaginar una ciencia integral del hombre, como humanología, compuesta por diversas transdisciplinas, aunque por ahora debemos poner hincapié en la necesidad de articulación y transvalorización de todos los conceptos parciales en un nivel de elaboración mayor y en correspondencia con el nivel humano y simbólico. 1. Negación constructiva y dialéctica. Negar no significa pura y simplemente decir no. La negación implica la continuidad, significa la asimilación, el trabajo crítico y la unión en una síntesis superior, de todo el pensamiento de vanguardia, de todas las conquistas progresivas de la humanidad en el curso de su historia. F. Engels. Hablamos de una negación constructiva y no de una simple negación del sentido de un concepto en una disciplina dada. Lo que se niega es la parcialidad de su sentido y significación para vincularlo con otros conceptos más abarcativas en función del objeto de estudio, el nivel humanológico de integración. Al mismo tiempo que se niega la parcialidad de una idea, se afirma su concatenación o vinculación con otros conceptos para una integralidad más abarcativa, significación. Mejor dicho, la contextualización de una idea remite al concepto de gestalt, o forma, de estructura o programa, que son conceptos alejados de la parcialidad desde todo punto de vista. El todo es más que las partes y debemos atenernos a esta mirada holista como sine qua non. El error epistémico común en psicología, psicoanálisis y otras humanística es que, a partir de un concepto parcial, se pretender englobar a todo el objeto de estudio. Pero más aún, incluso el objeto de estudio es definido a partir de ideas parciales, lo que luego se generaliza a la pretendida totalidad de un objeto de estudio. El método transvalorativo y su resignificación de todos los conceptos unidisciplinares implica también la asimilación crítica de cada idea en función del nuevo nivel de integración que caracteriza al nuevo objeto de estudio transdisciplinar. El pensamiento crítico implica un nuevo sesgo valorativo vinculado con la especificidad de la humanología respecto de su objeto de estudio. Implica la integración crítica en una síntesis dialéctica, abierta, tanto para cada disciplina como entre disciplinas. De esta manera, la síntesis superior de todas las conquistas científicas se realiza en función del nuevo paradigma marcado por la perspectiva del nuevo objeto de estudio transdisciplinar. De la visión de paralaje a la visión transvalorativa. Esta cuestión de superar la visión de paralaje, de por sí novedoso, nos transporta muy lejos en el campo de las transdisciplinas. El cambio de perspectiva resulta solidario del cambio de posición respecto del objeto de estudio.
Mejor dicho, la visión de paralaje considera que el cambio de posición respecto del objeto de estudio modifica la visión de tal objeto de estudio. Suena interesante, aunque necesitamos aplicar nuestro método transvalorativo para significar la visión de paralaje. Recordemos que la famosa visión de paralaje proviene del campo de la astronomía, donde alude al aparente desplazamiento de posición de un objeto por el cambio de posición del observador. En el campo de las humanísticas, su importancia radica en que necesitamos considerar que existen diversos puntos de vista sobre un mismo fenómeno u objeto. De modo que, tal diversidad no se corresponde con la diversidad del objeto, porque alude a las muchas perspectivas posibles que podemos construir al respecto. Pero sabemos también que esta visión es limitada porque muchas visiones inconexas, aisladas, en contradicción, etc., indica algo en sí mismo, lo que podemos considerar con José Blecher como la alienación del ser humano incluso desde las ciencias que lo estudia. Esto se debe a que las diferencias de significación que muchas disciplinas encuentran sobre un tema resultan no solo aparentes sino parcial. Necesitamos articular y resignificar tales aportes para entrever una visión más constructiva y holista. En este sentido, todos los puntos de vista sobre un mismo tema necesitan ser transvalorizados o resignificados según principios, ideas directrices, un nuevo plano, una nueva perspectiva. Lo que no podemos tolerar es que se tolere la coexistencia de varios puntos de vista desde la visión de paralaje como posición lógicamente consecuente desde lo epistemológico. Es decir, incluso la visión de paralaje es parcial porque alude a la vinculación o relación de puntos de vista inconexos y que se suelen justificar como puntos de vista coexistentes sobre un mismo fenómeno merced al desplazamiento del observador o los puntos de vista disímiles. Lo que se justifica con esto es la dispersión disciplinar en el nombre de la supuesta dispersión de características del objeto en cuestión. La diversidad no puede excluir la unicidad de los fenómenos en el sentido de los procesos. Incluso, no puede excluir los diferentes planos, dimensiones o niveles desde donde se pueden enfocar las problemáticas. Otro ardid epistémico es la pluralización infundada de muchos conceptos que se suponen explica la parcialidad de cada visión de paralaje. El desplazamiento de una perspectiva a otra no salva de las visiones parciales como visión de túnel. Tampoco se logran progresos en el saber con las divergencias de perspectivas donde cada disciplina aislada se posiciona desde el pensamiento único buscando instalar un paradigma estanco y procustiana. Desde ya, detrás de tales visiones aisladas, panexplicativas, debemos buscar la reyerta ideológica de las clases dominantes que inducen la colonización mental y la alienación como estrategia de dominación. En el fondo, lo que buscamos con el salto cualitativo desde disciplinas y propuestas aisladas y parciales a una visión constructiva y holista, es la desalienación del ser humano en el campo de las ciencias y al servicio de las ideologías dominantes. En este sentido, el método transvalorativo cuyo imperativo metodológico es la significación en otro plano, nivel o dimensión de todos los conceptos unidisciplinares y aislados, a otro de mayor integración, motorizado por principios cruciales, más acorde con la complejidad de todo objeto de estudio. Los ismos disciplinares. Es lícito aceptar que una disciplina asimile a otra, considerándose ciencia hegemónica, y a la asimilada ciencia auxiliar. Digamos, podemos aceptar que los neurocientíficos asimilen la mente a niveles fisiológicos como el funcionamiento de áreas cerebrales y neuronas. Respondamos con un no, porque constituyen casos de reduccionismo. Como se sabe, las posiciones reduccionistas explican un fenómeno desde niveles previos como el fisiológico en el caso de la psiquis. Si una disciplina como el psicoanálisis reduce a la sociedad a sus niveles psíquicos, considerando una explicación exhaustiva, estamos en un caso de reduccionismo asimilativo. Es explicar lo social por lo psíquico. Hay casos en que se explican lo psíquico desde el biológico, etc., lo que no posee validez epistémico consecuente. Tenemos el caso de Jacques Lacan desde el psicoanálisis donde reduce el mismo a la lingüística, a la topología matemática, la matemática, desde un logicismo psicoanalítico. Al utilizar tales como auxiliares, en verdad lo que patentiza es un intento de explicación desde otros lenguajes como el lingüístico o el matemático. Mejor es hablar en estos casos de reduccionismo transliterativa, cuando no de traducción reduccionista. También cabe preguntarse si estamos ante un reduccionismo cuando una disciplina se afirma en su objeto de estudio y sus teorías, pero en el sentido en que se afirma en la parcialidad.
Desde nuestra óptica transvalorativa, podemos afirmar que estamos ante un reduccionismo afirmativo. Cuando las disciplinas humanísticas se estancan en su momento explicativo, en relación al nivel humanológico, o dimensión humana, estamos ante enfoques reduccionistas estancos. Serían también enfoques procustianas en el sentido de que se afirman para imponer un enfoque reduccionista y parcial como la explicación. La negación a la interdisciplina, el compartir teorías y replanteos, así como la multidisciplinariedad corren en el mismo sentido. Pero tampoco debemos olvidar que la pretensión de tales disciplinas aisladas es la ser, disciplinas bases, verdaderos amos que descalifican otras explicaciones como derivadas, o incluso como pseudoconceptos. Podemos afirmar así que, tanto el enquistamiento en una posición de amor del saber, así como el no a las relaciones transdisciplinares, constituye un error epistemológico grave. En el caso del psicoanálisis, sabemos que se pretende ciencia amo o práctica de excepción, ciencia básica de otras como la psicología, la sociología o la antropología, entre otras. Es decir, los procesos estudiados por tales ciencias poseen mayor verdad en el nivel previo o psicoanalítico, donde encontramos a Edipo pregonando la misma verdad del que está alejado el sociólogo o Jean-Claude Lévi-Strauss. Desde nuestro paradigma y nuestro método transvalorativo, cabe proponer un proceso inverso al del reduccionismo, y es que los procesos o fenómenos se relacionan, se correlación, se subordinan o vinculan a través de múltiples lazos, con lo que, podemos decir que cada objeto de estudio y cada teoría, puede ser reformulada desde un principio o hipótesis holista, o mejor, transvalorizados. La dialéctica transvalorativa implica desde niveles elementales hacia planos superiores hasta el nivel humano de integración, tanto como desde enfoques holistas hacia niveles elementales, sin que la dialéctica ni los progresos de cada disciplina aislada se detengan. Incluso, si recordamos la Aufhebung hegeliana, lo que se supera en un nivel gana en sentido en el otro, como incorporado y superado. Lo social supera la psiquis más no la invalidación, porque se complementan al aportar explicaciones correspondientes a cada nivel. Pero al ser transvalorizados y ubicados en sus relaciones, correlaciones y un plano superior, toda idea, todo objeto de estudio cobran otros sentidos. Digamos entonces que caben dos enfoques, uno el reduccionista y el otro, el método de transvalorización, que implica ubicar los procesos elementales en contextos, niveles, planos o dimensiones superiores en términos de integración. Y el nivel del que hablamos es el nivel humano, imposible de explicar con conceptos elementalistas. Si recordamos que cada función psicológica se da en el contexto de la psiquis, donde las explicaciones son psicológicas, con derecho a voz y voto, cobra otro valor y explicación cuando lo ubicamos en el eje de las genealogías, por ejemplo. Allí hablamos de transmisión, legados, herencia psicológica, e incluso, si lo ubicamos desde la sociología de los legados o herencias culturales, sociología clínica. Digamos que, necesitamos trascender los enfoques que aíslan aportes y objetos de estudios en aras de integrar tales momentos, en la investigación, en contextos paradigmáticos holistas, sin que ello implique estancarse en el nivel superior. Ya remarcamos la dialéctica necesaria entre niveles, ciencias, aportes, planos o dimensiones. Pero cabe aclarar también que el método transvalorativo no implica reducir otras teorías al propio marco de referencias, sino darles su lugar en el contexto de sentidos o paradigmas mayores. Cuando concatenamos los aportes de varias disciplinas, encontramos que aparecen nuevos descubrimientos, nuevos nexos, etc., merced a que un concepto cobra otro sentido cuando lo concatenamos con otros conceptos y aportes. Lenguas que no tienen intención de comunicarse. Las disciplinas humanísticas son como lenguas que no tienen intención de comunicarse. El cierre de cada disciplina sobre sí misma resulta contraproducente para las interdisciplina, multidisciplina y transdisciplinas. Cuando acuden a otras ciencias, refieren a disciplinas auxiliares, considerándose disciplinas amos desde un imperialismo disciplinar. Este comportamiento es común en muchas disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, la historia, etc. En psicología, se acude a las ciencias auxiliares como la antropología desde un uso ad hoc a lo que se investiga, considerando a tales como herramientas, desde un uso instrumental, sin validar los aportes desde una perspectiva transdisciplinar. Sería el caso de un reduccionismo disciplinar de una ciencia A por otro B, quedando en posición superior la ciencia que utiliza tales aportes.
Un verdadero caso de asimilación de una ciencia por otra, sin resignificar los aportes desde hipótesis y principios de niveles y jerarquías mayores. Peor aún, cuando el caso del psicoanálisis toma ideas de la psicología u otras disciplinas será para demostrar el error conceptual y el acierto como disciplina hegemónica. Es el ejemplo de lo que en psicología se denomina psicoterapia, que, en psicoanálisis es criticado como superficial e imaginario. Siendo la psicología la ciencia que estudia la psiquis, Freud elaboró sus propias teorías para luego considerar que los psicólogos están equivocados. Lo mismo en su heredero simbólico Jacques Lacan. En definitiva, cuando una disciplina consulta o utiliza aportes de otra es solo para confirmar las propias elaboraciones o para criticarla. Digamos, un uso confirmatorio de los aportes. Sería el sentido contextual otorgado por otros conceptos a las propias elaboraciones. Pero aún constituye un momento en el estudio del ser humano. Incluso una versión o punto de vista que necesita ser transvalorizado desde puntos de vista más abarcativas. Cuando Jacques Lacan utiliza la antropología de Levi Strauss y considera la eficacia simbólica, fue solo para demostrar que el psicoanálisis posee mayor autoridad disciplinar para explicar los procesos desde niveles o dimensiones más elementales, como el inconsciente, el deseo, el sujeto, etc. Incluso, se demoniza a las disciplinas auxiliares como parciales, mágicos, incompletos, etc., sin una intención para correlacionar. Trans significa vincular, integrar, y elaborar en un plano diferente. Por otro, la centración en el propio objeto de estudio como verdaderamente diferente, sin interrelación con otros aspectos de la realidad humana. Las ciencias se han aislado para elaborar teorías, escuelas, métodos, etc., sin intención de elaboraciones conjuntas, acuerdos, paradigmas compuestos, etc., constituyen así verdaderas lenguas que no poseen la mínima intención de comunicarse. Breves reflexiones transvalorativas. Estoy convencido de que llegará el día en que la psicología de las funciones cognoscitivas y el psicoanálisis estarán obligados a fusionarse en una teoría general que mejorará a ambos y los corregirá. Es este el futuro que conviene preparar, mostrando desde ahora las relaciones que pueden existir entre ambos. Jean Piaget, Psicología y Epistemología. El salto cualitativo de las transdisciplinas. Al enfocar un tema desde una visión disciplinar, solemos caer en la visión de túnel, donde estudiamos el acotado objeto que delimitamos con nuestra visión igualmente acotada. Es decir, desde una mirada parcial. Sin lugar a dudas, solemos encontrar regularidades, conclusiones, descubrimientos, etc., que ayudan a la construcción de nuestro objeto de estudio. Pero no debemos olvidar que nuestro ismo nos lleva a conclusiones parciales, a la caracterización de momentos en el decurso del proceso que estudiamos, por lo que, además de las miradas unidisciplinares, cabe otra constructiva, holista, que respeta la gestalt de todo objeto de estudio y es la mirada transdisciplinar. De igual manera, cuando hacemos interdisciplina, los aportes siguen siendo parciales porque la reunión de aportes dificulta el acceso a conclusiones holistas, para hacer honor a la complejidad de todo fenómeno o proceso en estudio. De modo que, los profesionales de un área o campo de investigación, necesitarán de instrumentos y métodos de un nuevo paradigma para lograr interpretar los procesos y fenómenos desde una mirada más amplia. El peligro en el estudio interdisciplinar es igualmente el reduccionismo de los aportes a la propia visión unidisciplinar. Si bien, se logran cambios de perspectivas, de ampliaciones de los datos e informaciones, se suele realizar un ardid epistémico, se reducen los aportes a la visión unidisciplinar, quedando asimilado los nuevos datos al propio paradigma, sin que hayan extensiones de los descubrimientos hacia visiones más totalistas. Cuando la sociología acude a conceptos psicológicos para completar su objeto de estudio, lo que hace es reduccionismo disciplinar, incorporando o asimilando ideas psicológicas o antropológicas a su campo, sin ampliar el enfoque hacia lo transdisciplinar. Por otro, lo que se suele denominar multidisciplina, con varios profesionales aportando a una misma causa, a un proceso, a un fenómeno, lo que logra la ampliación de las miradas aunque cada disciplina asimile nuevamente el todo de los aportes a la misma ciencia. En estos casos, se cae en el proteccionismo unidisciplinar, sin que se realice el salto cualitativo hacia la transdisciplina gracias a la Aufhebung o incorporación de los aportes en un nivel que los englobe. También se toma el lugar de Procusto, al incorporar los aportes a la propia visión reduccionista, forzando los esquemas.
En el fondo, constituye un monopolio de la verdad parcial, sin que se respeten las zonas de intercambios, criterios comunes, verdades de frontera, saberes emergentes de la concatenación de ideas, y en definitiva, la imposibilidad para percibir no solo la visión de paralaje sino además la mirada transdisciplinar con su nuevo objeto de estudio pero esta vez transvalorizado. Al respecto, el método transvalorativo nos posibilita resignificar todos los aportes parciales de cada disciplina en aras de conocimientos holistas, gestálticos, en correspondencia con el objeto de estudio ampliado hacia la mayoría de aportes. El monopolio de un saber parcial muchas veces se generaliza en forma omnipotente a lo largo y a lo ancho de un objeto de estudio que se caracteriza por límites convencionales, zonas de intercepciones con otros saberes y campos, y en definitiva, se impide la transvalorización de todos los aportes para lograr una visión holista y constructiva aunque no cerrada en el sentido de sistemas cerrados. En algunos precursores de la visión de túnel solemos escuchar que la integración de las diferentes miradas nos conduce a la visión compleja, aunque en verdad constituya solo un reduccionismo disciplinar. La integración a los propios esquemas no supera la transvalorización en otro plano o dimensión, que es el objetivo de toda transdisciplina para hacer honor a su objeto de estudio ampliado. Por el contrario, la transdisciplina se caracteriza por el estudio de diversas disciplinas vinculadas con el tema, objeto o área de estudio, articulándolas entre sí, transvalorizando o resignificando todos los términos en función del nuevo nivel, objeto o área de estudio. Los profesionales de hoy día no pueden vivir de la visión de túnel y por una obligación epistemológica y ética, deben ampliar sus horizontes de expectativas en aras de un saber y de una práctica acorde con la complejidad de su ámbito de intervención. Sino, o causalidad social. En oportunidad en que leía a Oswald Spengler sobre el principio del sino, en lo social, pensé en todos los conceptos, causalistas, que mi formación humanista me había deparado. En La decadencia de Occidente, dicho autor sienta las diferencias entre los modelos mecanicistas y causalistas en la historia, y el modelo que considera el sino, destino. Esto me motivó a indagar al respecto. Descubrí por ejemplo a Leopold Sondy, el creador del análisis del destino, y su test conocidísimo, Test Sondy. Este autor diferencia muchos otros conceptos interesantes como el destino obligado y el destino elegido, cruciales en lo que hace al destino y la subjetividad como programa para ser, los legados, transmisiones etc., que, por formación psicológica ya conocía desde los enfoques inter y transgeneracionales de René Caez, Anand Schutzenberger, Freud mismo en Tótem y Tabú, y su breve alusión a la neurosis de destino, en su obra, Más allá del principio del placer, entre otros. Muñido de tales perspectivas, consideré la posibilidad de estudiar el destino, como el supraconcepto que engloba la trayectoria de una vida, la faz diacrónica de la vida, intentando una visión constructiva de nuestra vida. Es así que comencé a hilar la idea de una humanología integral aunque sin caer en sistemas cerrados. Tal humanología debía fundarse en enfoques multidisciplinares, incluso, como lo elaboré más tarde, en enfoques transdisciplinares con el método transvalorativo, de significación de todos los conceptos centrados en un tema. Considerando el principio de incertidumbre, de Heisenberg, podemos diferenciar la localización de un sujeto y su estilo, o formato de vida, siendo que, si localizamos su sistema de vida, perdemos su trayectoria como devenir y advenir, y si localizamos su trayectoria perdemos su localización. En este sentido, consideré que las humanísticas se dedicaron a la localización de un proceso psicológico o social, etc., inherente a su objeto de estudio, sin considerar mucho la trayectoria de vida y sus principios organizadores. Lo mismo pasa en muchas disciplinas humanísticas que se centraron en la subjetividad sincrónica, perdiendo su trayecto vital, su proyecto. Realicé amplios estudios sobre el destino en la sociedad griega, romana, etc., como en los estoicos, el destino romano, la predestinación en Calvino, la providencia y el libre albedrío de la religión cristiana, en filósofos como Fichte, Nietzsche, Sartre, José Ortega y Gasset, Heidegger, entre otros. Todos habían considerado la vida en su eje diacrónico como devenir y advenir y la tarea era una transvalorización de todos los aportes en el marco del nuevo objeto de estudio integral de la vida, el destino y el nombre de la ciencia que lo estudia como destinología. Me encantó el destino moral de Fichte como proyecto decisivo, que se vincula con el proyecto en Sartre y su deseo de ser
como conceptos cruciales para la destinología. Nietzsche y su amor fati, el amor al destino, el fatum, resultó importantísimo como fundamento filosófico de la propuesta. Sin duda, para su filosofía, somos un destino, aunque sin olvidar sus vínculos con la libertad o voluntad libre, a decir de Nietzsche. Con José Ortega y Gasset y su propuesta de un programa para ser, en 1916 llegué a obtener cierta seguridad para mi propuesta anterior de programa existencial y programa inconsciente, ya desarrollada en mi introducción a la destinología. De modo que, la idea de programa de vida fue cobrando fuerza durante el desarrollo de las investigaciones. Un destino programado. Aunque sabemos que además cuenta lo no programado, como margen de lo no previsto en lo programado. Serían los imprevistos provenientes del programa social, étnico, de clase, del linaje o de las influencias de otros programas. En ese perseverar en ser, Spinoza perseveramos con lo que portamos como programa para ser, y solemos encontrarnos con imprevistos, con exigencias de los demás, hasta de insistencias por ser, por instalar un estilo del ser, un punto de vista, un paradigma de vida. De modo que, el objeto de estudio de la destinología es el programa de vida. Claro es que alejado de cualquier visión mecanicista o maquínico de la vida. El filósofo Deleuze hablaba de deseo maquínico como maquinaria deseante y productivo y suena interesante aunque la confusión entre la máquina y el programa aparece también claro. Es decir, no es lo mismo máquinas que programas, y el nuestro es un programa simbólico, productivo, que engendra en su proceso un sujeto, como función diferencial, que es determinado por su programa pero que lucha por interpretar, conocer y cambiar sus determinaciones. De esta manera, para la destinología, la vida está programada y no se rige por el puro azar o el cambio continuo. El programa cumple una función referencial y el sujeto es verdaderamente un sujeto de su programa. Este programa posee un plano o nivel consciente, en consonancia con los niveles del lenguaje, y un nivel inconsciente en el sentido de que opera en el más allá de la conciencia. El nivel del signo nos remite a la comunicación común, lo que percibimos en los intercambios y el nivel simbólico, al plano inconsciente. Él emite símbolos polisemánticos de su programa y significaciones desde ambos niveles y el trabajo de interpretación nos remite a su sentido y al sentido de la vida cuando nos preguntamos por las razones de una vida. Lo que denominamos destino alude al sentido de una vida, sea en su sentido inmanente o en su sentido actual, lo que se construye como estilo, modelo o sistema de vida. Por su faz predictiva, podemos anticipar sucesos, desarrollos potenciales, hasta males de archivos, en el sentido de males como un divorcio, una violencia de pareja, accidentes programados, estilos de sufrimientos como miedos, angustias, etc. Al erigirse en referencial, cada sujeto transita su proyecto vital, apoyado en su programa para ser. Cada programa para ser, José Ortega y Gasset, se funda a su vez en un deseo de ser, Sartre como deseo constructivo, productivo de símbolos, funciones, dotes, ideales y virtudes, males de archivos y proezas, etc. El deseo de ser aparece en muchas producciones simbólicas como un poder constructivo, eficaz, estructurante, singular, con estilo propio, y que se transmite de padres a hijos, de un linaje a sus individuos, de generación en generación. Su núcleo simbólico es la frase fundante, que es una enunciación que define la vida de un sujeto, su trayecto, su estilo, su carácter, etc. Aunque en muchos casos el sujeto no recuerda tal frase oracular. Nos recuerda a Edipo, cuya vida fue anticipada por el oráculo de Apolo, lo que se cumplió al pie de la letra, como en toda vida. Al parecer, no hemos superado o quizás no pueda superarse la faz oracular, profética de la vida. Hoy día, el oráculo de Apolo fue sustituido por nuestros padres aunque incluso en Grecia o Roma los oráculos siempre cumplieron la función simbólica de los padres, que es una convención social. En el seno de la vida considerada como un programa para ser, diferenciamos un programa impuesto, obligado, de otro electivo como programa alterno o electivo. El círculo de las ciencias. Tal es el verdadero sentido del círculo de las ciencias, círculo que conduce a la concepción de una unidad por interdependencia entre las diversas ciencias, de la manera que las disciplinas opuestas en este orden cíclico mantienen entre sí relaciones de reciprocidad. Jean Piaget, Psicología y Epistemología.
Para Piaget, debería existir reciprocidad entre todas las disciplinas vinculadas. Lo denomina el círculo de las ciencias. Aunque podemos afirmar que no siempre ocurren. Muchas disciplinas hacen proteccionismo, se cierran sobre sí, utilizando a las ciencias vinculadas como simples, ciencias auxiliares o desde un enfoque transductivo, y sin conclusiones superadas, lo que deja en posición hegemónica a las mismas. Esa no es la intención de una visión transdisciplinar porque con la idea de transvalorización, todos los términos de los saberes en cuestión deben ser resignificados a la luz de las investigaciones. En definitiva, lo que Piaget nos dice que es que el círculo de las ciencias implica la interacción entre las mismas aunque no el de sometimiento de los aportes de una disciplina en el sentido hegemónico. Si consideramos un concepto psicológico como el de transmisión psíquica, sabemos que es un concepto psicológico que requerirá una resignificación a la luz de su sentido en la sociología, como legado, transmisión cultural, reproducción social u otros conceptos vinculados, con lo que pasamos a la interpenetración de sentidos, de convergencias y cambios de sentidos, de una verdadera transmutación o transformación de las significaciones y el surgimiento de un nuevo sentido en otro plano, merced al salto dialéctico que implica tal procedimiento. Del lado de lo que somos. Con las máquinas es diferente. Los que las hacen ni sospechan hasta qué punto están del lado de lo que realmente somos. Lacan. Seminario 2. Es la letra de Lacan por lo que, recordando sus ideas sobre cibernética y psicoanálisis, en su Seminario 2, podemos coincidir con él en que las máquinas están más de nuestro lado de lo que creemos. Incluso en uno de sus trabajos intitulado La ética del psicoanálisis, nos habla del teclado lógico, desde un intento de cifrar la mente desde la idea de máquina. Sin embargo, en su época, la idea de máquina era hegemónica respecto del de programa, y debemos hacer hincapié entonces en este último concepto. Al respecto y ya desde nuestras ideas, las máquinas y los programas emulan nuestra mente, nuestra vida. Pensando en ello, el propio José Ortega y Gasset nos hablaba de programa, ya en 1916. Pero caben puntos problemáticos a investigar durante mucho tiempo en lo que hace al cómo de tal programación. Afirmamos que el lenguaje es un programa que nos ayuda a programarnos como programa de programas, pero sabemos con Jean Piaget que hay adquisiciones inteligentes, esquemas prácticos, sensorio-motrices ya con anterioridad a la constitución de un lenguaje en su faceta móvil. De modo que las relaciones entre lenguaje y programación, inteligencia y programación, seguirán siendo puntos cruciales a esclarecer. Automatización simbólica de funciones y programas. Las máquinas encarnan la actividad simbólica más radical en el hombre, Lacan. Seminario 2. A partir de las programaciones más elementales o grabaciones, Konrad Lorenz, incluso sobre la base de los reflejos hereditarios, Jean Piaget, hay programación subjetiva. El aprendizaje es un proceso de grabación o programación donde el sujeto emergente también es protagonista, merced a su capacidad electiva. Pero es primero, elegido, o programado, aunque con su impronta singular que lo hace único. Incluso esta capacidad electiva y de intérprete activo es producto de la programación. Por ello, se asimilan esquemas que cristalizan escenas, ejemplos, habilidades, modelos, ideas, puntos de vista, etc., a los propios engramas. Pero debemos recalcar que el sujeto se va programando en forma diferente a las máquinas. Si bien se forjan automatizaciones de los esquemas motrices, representativos o simbólicos como el lenguaje, no somos una máquina y por ello hablamos de programas. Pero tampoco debemos olvidar que tales programas se construyen como continuidad y como ruptura con el programa biológico, como los primeros esquemas reflejos que luego se tornan simbólicos, operativos, lógicos. En este sentido, el paradigma que pregonamos como adepto a los programas, consiste en la explicación de la vida desde la óptica de los mismos. Como ya lo insinuamos, el cerebro conforma un programa, que denominamos mente, o psiquismo. Podemos considerar la infraestructura cerebral como el hardware de un software, aunque en sentido metafórico. Sostenemos que el sujeto es producto de un programa y que opera en forma activa para programarse a partir de sus programadores universales o padres, porque hay automatizaciones, de funciones, de interrelaciones de funciones como el lenguaje en relación al pensamiento, el pensamiento en relación a la vida sexual o emocional, etc. La máquina de soñar.
Freud trató de edificar sobre la base de esa teoría del funcionamiento del sistema nervioso, mostrando que el cerebro opera como órgano, amortiguador entre el hombre y la realidad, como órgano homeostato. Y entonces tropieza, choca con el sueño. Se percata de que el cerebro es una máquina de soñar. Lacan. Seminario 2. ¿Cómo aplicamos nuestro método transvalorativo o de transformación semántica y de trans-significación, resignificación recíproca, de todos los términos en un nivel de integración conceptual superior? No vamos a hablar de máquinas, como Freud o Deleuze, sino de programas. Tanto uno como el otro desconocían los programas, merced a que en la época de Freud solo existían aparatos, como él utilizó para su primer modelo de aparato psíquico. En el caso de Deleuze tampoco existían sino programas precarios, pero sí un mundo maquínico que él aplicó a su deseo maquínico, a todas las máquinas corporales, incluso libidinales, etc. Entonces, transvalorizamos el término máquina y ponemos hincapié en el de programa. Sabemos que las máquinas posibilitan un programa como el cerebro a la mente, por lo que aceptamos como parcial la propuesta de aparato o de la máquina, tal como nos sugieren Freud y Deleuze. Pero, y ya hablando de programa psíquico, decimos que nos posibilita soñar, aunque además pensar, ser inteligente, imaginar, crear, proyectarnos en el eje temporal lineal o circular, amar, etc. Es un programa para ser, que forja mundos posibles, y a pesar de ser estimulado o impulsado desde los otros, de la programación familiar y social, nos permite pensar y diagramar nuestra vida, hasta de la posibilidad de una vía alterna, el programa alternativo que requiere de la intervención del programador existencial. La máquina de soñar 2. Freud descubre el funcionamiento del símbolo como tal, las manifestaciones del símbolo en estado dialéctico, en estado semántico, en sus desplazamientos, retruécanos, juegos de palabras, bromas que funcionan por su cuenta en la máquina de soñar. Lacan. Seminario 2. Por su cuenta, o gracias a un programa inconsciente que la posibilita. Desde los comienzos del psicoanálisis, Freud laboró con palabras, pero sobre todo en su dimensión de símbolos. Así es que tenemos su psicopatología de la vida cotidiana, donde escinde el símbolo en sus aspectos anagramáticos, en subsímbolos, que luego concatena en el plano inconsciente para dilucidar una verdad que la conciencia no capta. La conciencia no capta la verdad porque se encuentra en un más allá de un programa para ser, y la idea es elucidar su estructuración, su contenido como verdad existencial, verdad sobre la vida, así como de las posibilidades de reprogramación en los casos de averías, fallas de orígenes, males de archivos. Respecto de la cita de Lacan, disentimos con él tanto con Freud en el sentido en que la máquina se soñar es en verdad un programa para soñar, etc., y que la idea de máquina es más acorde con el de cerebro como infraestructura de nuestra mente o programa, tal como lo vamos a denominar haciendo honor a nuestro paradigma. Una cadena difícil de detener. Es el discurso de mi padre, por ejemplo, en tanto que mi padre ha cometido faltas que estoy absolutamente condenado a reproducir, lo que llaman super-yo. Estoy condenado a reproducirlas porque es preciso que retome el discurso que él me legó, no simplemente porque soy su hijo, sino porque la cadena del discurso no es cosa que alguien pueda detener, y yo estoy precisamente encargado de transmitirlo en su forma aberrante a algún otro. Lacan. Seminario 2. Lacan hablaba de cadena simbólico, de significantes, que son los símbolos que al concatenarse, generan efectos, consecuencias, la vida emocional, todo. Pero el punto flojo de su propuesta es que tales cadenas parecen producirse por generación espontánea, sin poder explicar el cómo de sus orígenes. Y desde nuestra visión, tales símbolos, así como el sueño o los síntomas, las dotes, ideales, miedos y virtudes, etc., son el producto de un programa generador. Lógica y ontológicamente, el programa preexiste desde sus formas elementales incluso a lo que llamamos sujeto. Mejor es hablar de programa, de vida, que de cadenas, más acorde con una visión bidimensional, donde predomina un tiempo lineal, no acorde ya con los avances en materia de humanísticas. Pasar de una visión además mecanicista al de una visión programática de la mente nos ayuda a comprender que incluso el símbolo es producto de un programa y no al revés. Lacan. Cibernético. Con la cibernética, el símbolo se encarna en un aparato, y no se confunde con este, pues el aparato no es más que su soporte. Y se encarna en él de una manera literalmente transsubjetiva.
Lacan Seminario 2. El Lacan cibernético resulta más acorde con nuestro paradigma de que la vida está programada, de que nuestra mente es un programa, de que automatizamos funciones, y que nuestro sujeto, función, lo es respecto de este programa que le posibilita decidir, pensar, sufrir, amar o ser feliz en sus desdichas. En este sentido, cuando Lacan dice que el símbolo encarna en un aparato, consideramos que de nuevo incurre en la parcialidad de confundir la máquina con el programa, tal como le ocurriera a Freud mismo y a Deleuze. De modo que, cuando Lacan también sostiene que el aparato es su soporte, le respondemos que el símbolo no tiene soporte en el cerebro considerado como aparato y que el soporte del símbolo es el programa. Podemos sostener entonces que, por limitaciones en el progreso de la informática en la época de Lacan, se inclinó hacia la máquina, el aparato, el hardware y no el programa. De modo que, Lacan era cibernético pero poco informático. Pero le damos la razón cuando dice que el símbolo se encarna de manera transsubjetiva, porque con ello alude a los aportes genealógicos, las transmisiones desde lo que se conoce como Edipo ampliado, y las funciones que provienen ya desde muchas generaciones hacia atrás. Trascender la visión de túnel de cada ciencia. Cuando los profesionales de una ciencia se centran en forma exclusiva en su objeto de estudio delimitado como autónomo, caen en lo que se llama visión de túnel. Es decir, en una visión acotada y parcial de la realidad a la que pertenece el objeto de estudio entendido como recorte. Mejor dicho, la visión de túnel en las ciencias consiste en mirar una realidad más amplia y total desde una visión acotada. Esta mirada parcial conduce al científico a forzar la realidad para que cuadre en la misma, cayendo además en lo que se conoce como síndrome de Procusto. Como mirada fragmentaria de un proceso o fenómeno, lleva también a la deprivación sensorial respecto de los demás aspectos de los mismos. Es decir, se percibe las partes y no el todo. Otra denominación de este proceso es el de filtraje, donde filtramos la extensa realidad desconocida y repudiada con nuestro paradigma entendido como nuestra cosmovisión o marco teórico. Es una forma de reduccionismo teorético que lleva a desconsiderar los diversos aspectos o aristas de un objeto de estudio. También impide la visión compartida del mismo proceso o fenómeno, lo que lleva también a la negación de los aspectos polifacéticos de toda realidad. Trascender la visión de túnel o filtraje nos permite la salida hacia la interdisciplina, la multidisciplina y finalmente la transdisciplina como objetivo de todo saber verdaderamente consecuente con una epistemología transdisciplinar. Un salto dialéctico de calidad hacia las transdisciplinas. Es decir, desde las notas consideradas como cada ciencia aislada, hacia la melodía toda, entendida como la objeto transdisciplinar. Los objetos transdisciplinares son complejos, con múltiples conexiones y reciprocidades con otras disciplinas vinculadas al área o sector de conocimientos. En este sentido, sus límites o unidades aparecen como relativos, opositivos y holistas, o en relación a otros campos del saber. Mejor dicho, la reciprocidad con otras disciplinas torna en mayor objetividad, como constructo, en el sentido de mayor poder interpretativo en lo que hace a definiciones y caracterizaciones del objeto en cuestión. De esta manera, si tomamos a cada ciencia como un símbolo en contexto de otros símbolos con interacciones o reciprocidades transvalorativas, de trans-significaciones recíprocas, podemos considerar que los aportes de una de las ciencias estará influida por las de otras ciencias, quedando que el valor de los conceptos son opositivas, negativas y relativas, tal como Ferdinand de Saussure consideró a la lengua. En definitiva, son lenguajes que interactúan entre sí pero que, en el fondo y tal como sucede hoy día, cada ciencia se cierra sobre sí, ignorando los aportes de otras ciencias también, considerando aportes pero desde un reduccionismo disciplinar en que la ciencia dada asimila los conceptos de otras ciencias pero como ciencias auxiliares, y nunca como aportes que significan significación recíproca, revalorizando todos los conceptos, el objeto en forma sustancial. Al respecto, el método transvalorativo nos enseña que muchas disciplinas son momentos en el decurso de un proceso más amplio o social, como sucede con la psicología y la sociología, e incluso la biología, etc., de modo que, si tomamos los procesos de tales ciencias como acabados en un ámbito delimitado como lo es una disciplina como la psicología, entonces olvidamos que existe un contexto mayor que le da otro sentido, como el social en relación a los procesos mentales.
Sumamos a lo anterior que existen niveles de integración, José Leger, y que los fenómenos y procesos de un nivel o plano necesitan ser resignificados o transvalorizados en un nivel superior, como lo son muchos conceptos psicológicos en relación a otros niveles como el familiar, el comunitario, el social, las clases sociales o las etnias, entre otros. Entre tales niveles o planos ocurren cambios continuos y llamamos salto cualitativo al enfoque que resignifica o transvalora los procesos en otra dimensión o nivel. Visión unidimensional. Recuerdo el libro de Herbert Marcuse intitulado El hombre unidimensional, pero además recuerdo mi pequeño ensayo llamado La teoría del pensamiento múltiples, etc., vinculado con la visión unidimensional y de la necesidad de una visión multidimensional. En la visión unidimensional, como en la visión de túnel, la óptica, el paradigma, la ciencia o la práctica, etc., se centra en una arista, aspecto, plano o dimensión del objeto de estudio llevando a una visión parcial que luego se generaliza a todos los casos. Por ejemplo, el de un psicoanalista que detiene su mirada en el inconsciente, el sujeto, olvidando otras determinaciones como el inconsciente social, la cara social de la subjetividad, grupal, institucional comunitario, de clases, determinaciones étnicas, etc. El peligro en miradas acotadas como esta es que se niega o se reniega, escotomización cognoscitiva, de otras dimensiones del objeto, proceso o fenómeno, llevando a enfoques y logros parciales. La ruptura de la visión unidimensional ocurre cuando el pensamiento se torna múltiple, abierta, transvalorativa en el sentido de significar, resignificaciones multidimensionales, el objeto de estudio con aportes que son también resignificados desde la propia visión. No consiste en la visión de paralaje donde se pueden observar diferentes aristas de un mismo objeto con la pretensión de enfoques holistas, sino en lograr la caracterización de un nuevo plano, dimensión o nivel donde el objeto queda transvalorizado. Freud y el programa del principio del placer. Freud pone en equivalencia lo que él llama Lebensweg, es decir, la dirección o la intención de la vida humana, la meta hacia la cual ésta se dirige, y algo que conviene destacar, el Programm de Lustprinzips, el programa del principio del placer. Jacques Alain Miller, el método psicoanalítico. En El malestar en la cultura, Sigmund Freud ya hablaba de programa, pero acotado al programa del principio del placer. Es decir, sin extender el concepto al de aparato psíquico, al que siguió fiel hasta el final. Ya habíamos criticado esta idea maquínica de la mente, donde se confunde la máquina con el de programa y que el mismo se debió a la ausencia de progresos vinculados a los programas en su época. Respecto del programa del principio del placer, Freud alude a que el principio que rige nuestra mente, al menos hasta 1920 cuando cambia por otro principio que es la compulsión a la repetición, como más pulsional, elemental, que insiste desde el más allá del inconsciente incluso, consiste en que buscamos el placer, la felicidad. Sin embargo, el programa de la cultura se opone al frustrar el deseo, la búsqueda de placer generando sufrimientos como las neurosis o incluso la locura. De modo que, podemos recordar sus ideas respecto de que, a mayor cultura, mayor represión de los deseos y mayor neurosis. Si transvaloramos el concepto de programa en Freud, podemos considerar que su programa cultural es lo que denominamos programa social y cultural, como roles sociales, funciones, ideales sociales, costumbres, pautas, hábitos, etc., que operan conformando la cara social de la subjetividad con sus mandatos y modelos, etc. Se programan formas o formatos de vidas. En el marco de un programa para ser, como formato simbólico de vida, lo que como sujeto seguimos cifrando o programando es una forma o estilo de vida, tanto como funciones, habilidades, expectativas, costumbres, ideales de amor, de vida, de dotes y falencias, de ideas y prejuicios, entre otros. Es una forma de vivir, de pensar, de actuar, de sentir tanto en lo familiar y desde cada linaje donde la línea paterna busca activamente instalar su estilo así como desde la línea materna. En este sentido, nuestro formato de vida se agrupa en subprogramas como el programa de amor o de pareja, donde podemos encontrar relaciones de analogías o diferencias con los modelos que sirvieron a los fines de la programación. Cada función o registro, cada formato conlleva el sentido de una vida, que localizamos en la protoforma denominada frase fundante, que es la metáfora de nuestra verdad y que motoriza todo el universo simbólico subjetivo. Cuando un sujeto es motivado por su conato, como el perseverar en ser, de acuerdo con la verdad que nos habita,
tales formas o formatos son puestos en acción, sea en lo social, la vocación, el amor u otras producciones. El pensamiento crítico, Procustiana. Mucho se habla del pensamiento crítico como instrumento de las ciencias. Se considera que el pensar crítico ayuda al conocimiento, a la mejora, al progreso de las ciencias. Pero si consideramos por ejemplo el progreso de las ciencias desde el pensamiento de Paul Feyerabend y Thomas Kuhn y la idea de paradigma, con sus características de ser una cosmovisión, con su núcleo central de hipótesis, el cinturón de ideas que lo protegen, y sobre todo, su inconmensurabilidad, o imposibilidad de ser comparada con otros paradigmas, debemos concluir que todo pensamiento crítico busca la imposición de un paradigma, tal como Procusto en relación a su esquema del mundo. Entonces, el pensamiento crítico, de donde derivan muchas perspectivas científicas, adolece de una falla garrafal, el de la ausencia de pensamiento autocrítico, crucial para la revisión epistemológica de las propias ideas. En este sentido, podemos considerar también que toda epistemología es un pensamiento autocrítico. El paradigma sistémico transvalorizado. El pensamiento sistémico aboga por una visión totalista, sistémica, donde las partes cobran sentido desde el todo, y esto desde que los grandes sistémicos comenzaron su carrera. Parecería que el pensamiento sistémico logró acceder al nivel de las transdisciplinas y todo estriba en aplicarlo sin más. Hay más, y debemos considerar que el proceso de asimilación de ideas en el marco del pensamiento sistémico no puede consistir en una simple asimilación o integración. Hará falta incluso la transsignificación no solo de tales ideas sino de todo el sistema. Esto resulta del método transvalorativo, donde no solo se resignifican los aportes sino además el propio método y el propio sistema. El deconstruccionismo de las transdisciplinas. Es un deconstruccionismo el método transvalorativo y las transdisciplinas. El método transvalorativo es un método de transsignificación o transvalorización de todos los términos, incluso del propio método y las propias teorías. Antes que construccionista, desde una visión imperialista en el campo de las ideas y las prácticas científicas, constituye una transconstrucción a partir de constructos que son transvalorizados desde el método transvalorativo. Esto nos lleva a la interpenetración de los conceptos y su transformación en un nivel superior merced a la Aufhebung. Por lo mismo, debemos considerar como momento del proceso transvalorizador a la deconstrucción, porque todo análisis y síntesis implica tal. Podemos afirmar que la deconstrucción constituye lo opuesto del enfoque constructivo de las transdisciplinas. Pero si analizamos, desmenuzamos, partimos, regresamos a las fuentes, etimologías y orígenes de los saberes, necesitamos el enfoque opuesto y complementario conocido como síntesis, en un nivel transvalorativo. Agregamos síntesis dialéctica, porque implica un salto de calidad en otro plano de las significaciones tanto como del objeto. La memoria es un programa simbólico. Yo he hecho eso, dice mi memoria. Yo no puedo haber hecho eso, dice mi orgullo, y permanece inflexible. Al final, la memoria cede. F. Nietzsche. Lo escrito, lo gramado, de grama, es un existente y eficaz que opera como mandato simbólico, y servir de base de datos, de referencia fundamental para todo sujeto y sociedad, programa social. En otro momento la hemos denominado mnemograma. Gracias a la memoria, podemos afirmar que somos, que vivimos, sentimos y pensamos, entre otros. Pero como sujeto de tal memoria, no podemos sino acudir a nuestro lenguaje para llenarlo de fantasías, de interpretaciones, de toda una cáscara que dice a veces lo contrario, pero que, vía la interpretación, desde nuestro paradigma sinológico, es pasible de ser ubicada. Al menos en sus efectos. Lo que retorna siempre. Si se tiene carácter, se tiene también una vivencia típica y propia, que retorna siempre. F. Nietzsche. El carácter conlleva todo un legado familiar y social, y sus símbolos nos remontan muy lejos hacia el programa social y cultural, porque esto último aporta la otra cara, la cara sociocultural del mismo. Por su parte, el carácter es el rasgo distintivo del sujeto que nos permite prever sus reacciones en el sentido de su trayectoria, aunque también la localización de sus características como sistema de símbolos programados. La mujer ama con su programa de amor. La mujer aprende a odiar en la medida en que desaprende a hechizar. F. Nietzsche.
En consonancia o disonancia con el programa de pareja de los padres, la mujer construye el suyo, su propio programa de amor donde juega la gran carta de su destino. Decimos en consonancia con el amor de los padres en el sentido en que el programa emocional de la mujer se suele inclinar hacia el modelo de amor materno, como lealtad al propio género, como narcisismo de género, pero a condición de que el hombre quede como peón en su tablero de ajedrez emocional. Como constituye un programa emocional inconsciente, el disco gira y gira, llevándose puesto al sujeto, dominando su pensamiento, sus emociones y acciones a tal punto en que se ha considerado que predomina el corazón. Pero como programa, conlleva además otro programa mayor y que denominamos programa para ser, nuestro logos fundamental, que posee como núcleo la frase fundante, como verdad que motoriza una vida. La vida emocional como efecto de un programa simbólico. Afectos idénticos tienen, sin embargo, un tempo, ritmo, distinto en el hombre y en la mujer, por ello hombre y mujer no cesan de malentenderse. F. Nietzsche. Nietzsche tenía razón, una emoción como la depresión considerada como efecto de un programa inconsciente y simbólico, por nosotros, es diferente en cada género. El hombre reacciona en el sentido corporal, actuando, haciendo, difuminando la tristeza o depresión en actividades. Pero algunos con delirios. En el caso de la mujer, reacciona para demostrar cuán dañada está, o mejor, como víctima, de otro considerado como la causa de su sufrimiento y casi siempre es un hombre. Si no es un hombre, son sus hijos o su padre. Con la madre suele sufrir Electra. El juego es un método de programación y autoprogramación. Madurez del varón, significa haber reencontrado la seriedad que de niño se tenía al jugar. Para la mente de un niño, lo que ocurre en su familia es un cúmulo de sucesos de difícil metabolización o comprensión por carecer de un pensamiento lo suficientemente maduro. De modo que, el juego constituye un método de simbolización de dos universos que se le aparecen como masa amorfa de símbolos, los modelos promovidos por su padre y los modelos promovidos por su madre. Son dos modelos de vidas, de mundo, de mujer, de hombre, de familia, de pareja, de amor, etc., y las definiciones son tantos y tan opuestos que si el niño no juega, necesitará un psicólogo. De esta manera, el juego es una puesta en funcionamiento de modelos, de ejemplos, de sucesos traumáticos, etc., que le permite al niño grabar pero no en forma bruta. Así, el juego también puede ser definido como una nueva definición de los modelos y funciones que nutren el programa del niño en el sentido de incorporar las funciones y modelos fundamentales de su familia y desde cada linaje. Mejor dicho, en el juego, el niño ensaya o juega los roles familiares a nivel simbólico nutriendo su subjetividad y su poder de intérprete o novelista de su vida. El programa de vida es una proyección a futuro. Quien alcanza su ideal, justo por ello va más allá del mismo, F. Nietzsche. Todo proyecto vital, José Ortega y Gasset, Jean-Paul Sartre, constituye una proyección a futuro, pero para transitar lo proyectado, necesitamos un programa de vida, de índole más realista que lo proyectado, incluso, gramado, o escrito en la memoria, programa. De modo que, nos programamos en función de nuestro proyecto, que oficia de ideal a seguir. Alcanzar este ideal es la misión que cada uno se autoimpone y lucha por conseguir incluso en completa ignorancia de que se está programado o también, condicionado, por las grabaciones e impresiones tempranas. Pero, el ideal o proyecto a que aludimos hablan de un estilo o formato de vida impuesto, fundado en el modelo de vida de nuestros programadores, nuestros padres y constituye lo que podemos denominar programa impuesto, merced a que de niño se carece de un pensamiento crítico como para replantear los modelos. Incluso, se ignora el proceso de programación, el ideal que gramamos y el proyecto que transitamos. Solo unos pocos logran superar las repeticiones o peticiones sobre aquel modelo impuesto para construir la vía alterna, el más allá de todo ideal o proyecto de vida. Transliterar, un instrumento de las transdisciplinas. El concepto de programa puede ser transvalorizado desde varias concepciones sobre la vida, la mente, etc., como el inconsciente en Freud, el psiquismo en Lacan, en Jung, hasta en las neurociencias merced a que resulta operativo. Esto significa que podemos transliterar la teoría freudiana sobre el aparato psíquico desde el concepto de programa y programa de vida, como lo teoriza José Ortega y Gasset. De modo que, cuando traducimos una teoría desde otra teoría transliteramos.
Podemos tomar la teoría de los sueños de Freud y explicarlo desde el lenguaje de la informática, lo que nos puede llevar a nuevos descubrimientos o incluso, como es intención de toda transdisciplina, a la superación de la simple traducción de un tema a otro idioma sino su resignificación en otro plano, dimensión o nivel. Es decir, podemos representar los símbolos de un sistema explicativo con los símbolos de otro, pero no solo eso sino la superación de las significaciones en un plano que la enriquece y enriquece el objeto de estudio al incluirla en un nuevo Gestalt. No todo es constructivismo. Construimos nuestra vida a partir de lo que programamos. Somos un programa viviente y como programa para ser, creamos las circunstancias sintónicas con nuestras expectativas. Como decía Robert Aron, somos artesanos de nuestro destino, y provocamos inconscientemente los acontecimientos inherentes a nuestra misión, nuestro ideal, nuestro programa. Nuestro destino implica que en los acontecimientos más o menos propositivos, más o menos impositivos, activamos y luchamos por concretar aspectos de nuestro archivo, de nuestro programa, como en lo emocional el programa de amor, o en lo social, nuestro programa social. De modo que, no hay construccionismos circunstanciales y a partir de la nada sino activación, puesta en función de un programa para ser, de un deseo de ser y su faz simbólica o, frase fundante, que nos direcciona hacia nuestro destino decisivo. Estar programado da la ilusión de ser libre. Corazón sujeto, espíritu libre, cuando sujetamos con dureza nuestro corazón y lo encarcelamos, podemos dar muchas libertades a nuestro espíritu, ya lo he dicho una vez. Pero no se me cree, suponiendo que no se lo sepa ya. F. Nietzsche. La ilusión de libertad se da incluso en un esclavo porque al estar sujeto a un amo se deslinda de muchas responsabilidades, como el de definir lo que es realidad. Muchas personas consideran que son autónomos, libres para decidir, sin determinaciones, e incluso con la potestad para elegir lo que deseen. Eso ocurre porque están programados y la ilusión de libertad posee otra cara, la del automatismo del programa que organiza una cosmovisión, una senda obligada por donde se transita sin el esfuerzo de tener que construir otra vía, la elegida o alternativa. Como en la pareja, se considera que cada uno piensa por sí mismo, que actúa y siente en pleno uso de sus facultades, e ignorando que el programa de amor dicta los imperativos simbólicos que pautan las posibilidades. Transvalorizando el inconsciente del psicoanálisis, decimos que es un programa inconsciente, donde podemos encontrar muchas premisas sobre lo que somos, sentimos y buscamos ser. Pero me refiero sobre todo al inconsciente, saber, la cara de engrama y simbólico del mismo. Sabemos que existe otro inconsciente y es su cara de vacío como en el caso de Lacan. Pero incluso podemos pensar otro inconsciente y es el de Deleuze con su deseo maquínico y constructivo. Es un inconsciente productivo de una vida. Un programa que empuja hacia el ideal. Como un gran hombre. Yo veo siempre tan solo al comediante de su propio ideal, Nietzsche. Digamos, comediante, en la verba de Nietzsche no es sino, actor, de su propio ideal. Además somos shakespeariano porque alude a que venimos a realizar la comedia de nuestra vida. Pero agrega el propio ideal que nosotros fundamos en un programa para ser, y que nos sirve como referencial para transitar el camino de nuestro ideal de vida. Pero podemos hacernos la pregunta de si un sujeto solo viene a transitar su ideal de vida. Respondemos con que muchos, miles y hasta cientos de millones sí. Caen víctimas de su monolítico programa de vida, de su proyecto sin más. Por ello, cuando estudiamos nuestro ideal como nuestro proyecto vital, como nuestro programa para ser, lo hacemos no solo para caracterizar este programa impuesto, obligado, transmitido por nuestros padres como los modelos ejemplares, junto a toda una vuelta en Weltanschauung, y un estilo epocal incluso, porque además, y sobre todo, para ayudar a cambiar hacia el programa elegido, alterno, la vía alterna. El engaño fundamental de los sexos. Cada uno de los sexos se engaña acerca del otro, esto hace que, en el fondo, se honren y se amen solo a sí mismos, o a su propio ideal, para expresarlo de manera más grata. Así, el varón quiere pacificar a la mujer, pero cabalmente la mujer es, por esencia, no pacífica, lo mismo que el gato, aunque se haya ejercitado muy bien en ofrecer una apariencia de paz. F. Nietzsche. Dice Nietzsche que los sexos se engañan respecto del otro, pero no especifica muchos más del tema. Luego puntúa que merced a tal desconocimiento, no se amen sino a sí mismos. Lo que Freud teorizó más adelante como narcisismo.
Pero lo llamativo de su sentencia es que no solo nos engañamos respecto del otro sexo porque además, solo amamos nuestro ideal. Lo que en nuestra terminología significa que amamos nuestro ideal de pareja, o mejor, nuestro programa de amor, calcado del de nuestros padres. Pero debemos considerar además que el filósofo no alude a ideas del tipo, base instintiva, del amor y ni siquiera habla de pulsión sexual, de amor porque habla de un recorrido o trayecto del amor que es el propio ideal. La función de los ideales es también similar a una utopía porque nos ayudan a transitar la ruta del amor. De modo que, ni el amor es un instinto como en Freud que lo deriva, o al menos, lo vincula con la base pulsional, ni es algo proveniente de afuera, es un ideal forjado a imagen y semejanza con el propio sujeto. Pero aún, podemos decir que tal ideal de amor, sea como amor propio o como amor hetero, es forjado por el sujeto. Entonces, un amor, programado, por el sujeto, que es quien se enamora pero a condición de su programa de amor. El principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. Es el famoso principio de indeterminación, donde ubicar el objeto de estudio en forma cabal resulta difícil. Cuando uno observa, no solo modifica el objeto observado porque lo producimos, lo construimos y en este sentido, solemos ser parciales. Somos parciales por ejemplo cuando localizamos el objeto de estudio en su faz mental, en su faz psicológica, como en la psicología, pero perdemos de vista las trayectorias, las múltiples conexiones del objeto con otros aspectos de una realidad más amplia. Digamos también que cuando observamos no solo observamos porque producimos lo que observamos. Observamos lo que construimos, por lo que, ni siquiera localizamos sino lo que hemos proyectado previamente. De modo que, en materia de humanología como ciencia transdisciplinar del ser humano, todo es subjetivo. Juan Procusto, imponemos nuestro formato a lo que observamos y construimos como mente, cuerpo, sociedad, cultura, etc. En la vocación se juega todo un programa para ser. Lo que alguien es comienza a delatarse cuando su talento declina, cuando deja de mostrar lo que él es capaz de hacer. El talento es también un adorno, y un adorno es también un escondrijo. F. Nietzsche. Munido de un programa para ser, solemos transitar nuestro proyecto vital, nuestra senda prefijada, en forma relativa, y que solemos también plasmar en una vocación donde jugamos la carta de nuestro destino programado. Hablo de la parte programada del destino como aquella senda cuyas determinaciones y registros están programadas. La vocación es el llamado interno, el Boker, donde recibimos motivación a partir de lo que portamos como archivo o memoria de nuestro programa para ser. Pero no solo recuerdos o informaciones que emergen del fondo inconsciente de nuestro programa porque hay verdades que operan como un verdadero imperativo simbólico, es lo que denomino frase fundante, originaria, que direcciona una vida hacia su meta, hacia su trayecto lógicamente orientada. Esta frase que oficia de nombre de una vida, es lo que se pone en acción de nuestra vocación porque el campo de las realizaciones implica un estilo, modo, formato o programa de vida. La insistencia en Freud en la búsqueda de la verdad, de los saberes que su vocación le encomienda, no son azarosas y siguen una teleología bien definida por su frase originaria. Usted ha engendrado un futuro gran hombre, como le aseguraron a su madre. Es por eso que la madre y la familia de Freud orientó su deseo, su trayecto, sus intereses y dotes, sus descubrimientos, etc., y solo para cumplir la verdad inmanente de su programa para ser, su frase fundante. Un programa que condiciona. Guardería infantil, sala de condicionamiento neopavloviano, Aldous Huxley. Recordemos que para Iván Petrovich Pavlov, el reflejo era el mínimo elemento de condicionamiento para conformar patrones más complejos hasta llegar al lenguaje inclusive. Lo que se programa gracias a los reflejos elementales y el salto psicológico posterior desde una Aufhebung, quedan activos en el programa como potenciales simbólicos, funciones, subprogramas como el lenguaje, etc., prestos para ser utilizadas según la naturaleza de las circunstancias. Básicamente constituyen sistemas de reacciones a estímulos ambientales, presentes o no, simbólicas o concretas, y que posibilitan al sujeto nuevos aprendizajes. Se repite la historia. Es como el principiante al aprender un idioma nuevo lo traduce mentalmente al idioma nativo, pero solo se asimila el espíritu del nuevo idioma y solo es capaz de expresarse libremente en él cuando se mueve dentro de él sin reminiscencias y olvida en él su lengua natal. Marx.
Veamos lo que dice la pluma del propio Carlos Marx. Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como dijéramos, dos veces. Pero se olvidó agregar, una vez como tragedia y otra como farsa. Sabemos desde las hipótesis socioanalítica que no hay repetición, y en esto contrariamos al psicoanálisis, que funda muchos de sus hipótesis en la misma. No hay repetición porque, muñidos de un programa de vida, de un programa para ser, enfrentamos tanto las circunstancias como el futuro y el pasado insistiendo en ser, perseverando en ser, como sujeto, familia, linaje, etnia, clase social, sociedad o cultura. Mejor dicho, utilizamos nuestro programa, desde un instante activo y recursivo, para elegir y jerarquizar respuestas, ideas propuestas e insistimos en ser conato espinosiano, desde nuestra verdad programada y que nos sirve para transitar nuestro proyecto de vida. Ni siquiera desde el programa social o sociocultural porque a pesar de la diversidad de proyectos, cada sociedad puja por ser, por cumplir sus ideales, su programa de vida social, producto de lo común, de aquellas cualidades que todos compartimos como nación. Pero Marx nos habla más delante de recurrencias, y sospecho que de la parte recurrente de una vida, considerando los aspectos variables, porque su método, la dialéctica, se funda en el cambio. Sin embargo, aunque lo diga con el término recursividad, Marx parece aludir a la insistencia del capitalismo como sistema que se perpetúa, que sigue una dialéctica o trayectoria, hacia su fin en una revolución, propio de la teoría del materialismo dialéctico y muchas pruebas de revoluciones que van desde la Revolución Rusa hasta muchas de las sociedades que aún persiguen el socialismo. En este sentido, decimos que no hay repetición, que la evolución dialéctica es por cambios graduales y saltos de calidad, de progreso por saltos, aunque, con la perseverancia en ser de todo un sistema, de una familia, de un linaje, hasta el sujeto que lucha por ser. Y en ello, retoma Kierkegaard, es influenciado por los fantasmas del pasado, la conjuración de los muertos, Marx recaídas, avances y retrocesos, desde el instante eterno del sujeto. Solo hay peticiones, donde todo un sistema social peticiona su estilo, su ideal, su programa social, su misma diversidad de demandas, pero en lo común, lo que se forja como sociedad y como identidad. Marx puntúa más adelante, los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando estos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto en estas épocas de crisis revolucionarias es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal. Así, Lutero se disfrazó del apóstol Pablo. El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Carlos Marx. Hacemos la historia, o mejor, la nueva generación interpreta lo social y las transmisiones de la vieja generación forjando una nueva mirada, un nuevo ideal, pero a condición de servirse de los aportes, legados o transmisiones. Es decir, imposible librarse del pasado porque la programación social ocurre cuando uno es chico. Y sabemos que el niño carece de pensamiento crítico y de conocimientos suficientes como para interpretar en forma más cabal. De modo que cuando deseamos cambiar, entran a activarse los archivos o datos de la tradición, del pasado, de los modelos transmitidos que justifican y operan como mandatos muy fuertes. Mejor dicho, la resistencia al cambio, Pichon Riviere, merced a que interpretamos lo nuevo desde el viejo idioma con que intentamos hablar un nuevo idioma. Es aquel viejo idioma el que debemos de construir, Derrida, y reinterpretar a la luz de una cosmovisión que considere la vía alteña, el programa elegido, lo nuevo. Faz profética de la vida. Tetis, la diosa del mar, había profetizado a Aquiles que moriría en la flor de su juventud. Por su parte, Aquiles tenía también el presentimiento de que moriría de muerte prematura. Carlos Marx. Marx era profético y a pesar de los muchos que defienden su faz, objetiva, o material, podemos encontrar en su método o en el materialismo histórico inspiraciones al respecto.
cuando en su El 18 Brumario de Luis Bonaparte, nos dice que Aquiles recibió su profecía de la diosa Tetis, tanto como sus preocupaciones al respecto. Lo que Marx nos indica es que más allá del pasado y del presente objetivable desde su marco teórico, tenemos el futuro, el porvenir de un sistema que no se detiene y que adviene según sus ideales y programas particulares. De hecho, tenemos sus predicciones sobre el término del capitalismo desde el Manifiesto Comunista. Sabemos que se dio en otra parte, en la periferia como en Rusia, etc., pero eso no quita eficacia a que desde sus ideas el término del capitalismo en otra síntesis superior sea insoslayable. La faz profética de Marx sería su mirada prospectiva, incluso teleológica de lo social.